Buen día, les saluda Susana Julca. A continuación, para tratar algunos temas sobre la respuesta ante emergencias. ¿De acuerdo? Entonces, el tema a tratar hoy es la respuesta ante emergencias. Bien, ¿qué puntos o qué ítems vamos a tocar el día de hoy? Básicamente, el plan de respuesta ante emergencia, la lucha contra incendios, la atención de derrames, también la atención de accidentes, evacuación de rescate, y los teléfonos principales de emergencia. Bien, ¿qué cosa es una emergencia? Una emergencia es aquel evento o suceso grave que surge debido a factores naturales como consecuencia de riesgos y procesos peligrosos en el trabajo, que no fueron considerados en la gestión de seguridad y salud del trabajo. Entonces, una emergencia es todo evento o suceso grave que surge debido a factores naturales, ¿no? O como consecuencia del propio trabajo. Recuerden que las emergencias no son planificadas, son eventos fortuitos que surgen de un momento a otro y por eso es importante tener planes de acción para minimizar los riesgos o las consecuencias que esta emergencia pudiera traer. Bien, ¿qué cosa es el plan de respuesta ante emergencia? Primero, el plan de respuesta ante emergencia es un documento de obligación legal, es decir, lo pide la legislación peruana existente, que permite responder eficazmente ante una emergencia reduciendo las pérdidas y daños a las personas, al patrimonio, al ambiente y a la comunidad. Efectivamente, lo principal y lo más importante en un plan de respuesta ante emergencia es poder minimizar, poder hacer frente, responder eficazmente con la finalidad de reducir. ¿Qué vamos a reducir? Los daños y pérdidas, tanto a las personas, al patrimonio, es decir, a la infraestructura, a las oficinas, las máquinas, al ambiente mismo y a la comunidad. Permite también definir las acciones necesarias para el restablecimiento y la continuidad de las operaciones. Después de la emergencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este plan, este documento, permite justo definir esas acciones posteriores a la emergencia para reanudar las actividades. Listo. ¿Cuáles son las principales emergencias, Susana? Las principales emergencias que tenemos en la naturaleza de nuestras actividades como operadores, como supervisores o como personal de CENIX es en los incendios, no estamos libres de los incendios, también de los accidentes de trabajo, del derrame de productos químicos, ya que tenemos pequeños almacenes de productos de limpieza, pero podría suceder un derrame de estos productos químicos. Y lo que es los sismos, los temblores, los terremotos, que son fenómenos naturales. ¿De acuerdo? Esos son los principales eventos que les vamos a llamar emergencias que se pueden presentar en nuestro lugar de trabajo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a atender? ¿Cómo vamos a proceder frente a una emergencia? Primero vamos a identificar y alertar sobre la emergencia. Si estamos en un grupo de trabajo, con alguna cuadrilla, algunos compañeros, lo primero que tenemos que hacer es alertar sobre el incendio, sobre el accidente, sobre el derrame o sobre el sismo. ¿De acuerdo? La forma de alertar puede ser a viva voz, es decir, voy a alzar mi voz y voy a de repente gritar, ¿no? Incendio, derrame o hay un accidente. Eso es alertar a viva voz. A mis compañeros, a mi equipo de trabajo, voy a comunicar luego a mi supervisor. ¿Ya? En el siguiente paso está comunicar la emergencia. Y esta comunicación se hace hacia nuestro supervisor de trabajo, al inmediato superior. ¿De acuerdo? Todos tenemos el número de nuestros supervisores a los cuales podemos comunicarle esta emergencia o el supervisor siempre está dando por ahí, inspeccionando, entonces es una persona que está permanentemente en el trabajo y es a quien debemos comunicar. ¿Sí? Luego, tengo que evaluar si la emergencia que está sucediendo, el evento, sea el incendio, sea el accidente de trabajo o el derrame, puedo atenderlo. Si no puedo atenderlo, tengo que evacuar. ¿De acuerdo? ¿Y qué cosa implica atenderlo, Susana? Atenderlo significa que yo tenga las herramientas necesarias para poder atender esa emergencia. Es decir, si es un incendio, que tenga a mano un extintor y que yo esté capacitado para el uso del extintor. Si es un accidente laboral, que yo tenga el botiquín
a mano con los implementos y que también yo esté capacitado para poder auxiliar a esa persona, ¿de acuerdo? Y si es un derrame, debo tener mi kit antiderrame, los paños, las bolsas, los guantes, el traje de repente para actuar frente a ese derrame del producto químico. Pero también que esté capacitado para poder hacer para poder atender ese derrame. Entonces, en ambos casos, cuando yo evalúo si puedo atender la emergencia, es que tenga las herramientas y los equipos necesarios y los EPPs, pero también que yo esté entrenado y capacitado para atender esa emergencia, ¿de acuerdo? Si tengo las herramientas, los equipos y estoy entrenado, entonces sí puedo atender la emergencia. Caso contrario, yo debo evacuar junto con mis demás compañeros y dejar a los brigadistas o al equipo que corresponde para que pueda atender esa emergencia. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo las competencias, si tengo las herramientas, voy a actuar, voy a atender, voy a socorrer de repente ese tipo de emergencia, que puede ser un incendio, un accidente laboral, un sismo, un terremoto o un derrame de productos químicos. Bien, ¿qué hacer entonces en caso de incendio? Esto es un recordatorio porque ya ustedes han sido entrenados también en el plan de respuesta ante emergencia. Frente a un incendio, primero debo mantener la calma, luego debo localizar el origen del fuego, ¿de acuerdo? Es decir, ¿dónde se está originando? Se está originando en un aparato de repente eléctrico, es decir, una computadora, un microondas, ¿dónde se está originando ese fuego? Luego debo pulsar la alarma de incendio. Casi todas las edificaciones tienen alarma contra incendio. Entonces yo debo identificar la alarma más cercana y debo activarla para que todos sepan que hay un incendio, que se está iniciando un incendio. De no existir, entonces, nuevamente recurrimos a comunicar a viva voz, ¿no? Es decir, debo gritar que hay un incendio, ¿no? En caso esté cercano a un extintor y esté yo capacitado para utilizar el extintor, debo utilizarlo. Recordatorio para las personas que están capacitadas o entrenadas para usar el extintor. Primero quitan el pasador de seguridad del extintor, dirigen la boquilla del extintor, es decir, la manguera, dirigen hacia la base de las llamas, ¿de acuerdo? Y luego tengo que accionar la palanca distribuyendo el polvo químico seco de forma intermitente en zigzag, ¿no? A este mecanismo de rociar ese polvo químico seco también le llaman barrido, ¿no? Es decir, voy a barrer en la origen del fuego, en la base de la llama, voy a hacer un dibujo de un zigzag y voy a barrer, ¿no? Con la finalidad de poder extinguir ese fuego. Luego tengo que seguir las instrucciones de los bomberos porque seguro a ese punto ya activando la alarma o avisando, los otros compañeros han comunicado a los bomberos, ¿de acuerdo? Si puedes, si estás en la capacidad, presta ayuda a los bomberos en las instrucciones que ellos te den. Caso contrario, retírate. Si hay humo denso en el lugar donde se ha originado el fuego, el incendio, si hay mucho humo denso, arrástrate por el suelo. Nunca lo hagas erguido, ¿de acuerdo? Entonces debes arrastrarte por el suelo o salir, como llamamos a gatas, de ese lugar. Y en todos los casos no uses el ascensor. Muy bien. ¿Y qué hago en caso de un derrame, Susana? ¿Cómo voy a actuar en caso de derrames? Primero, evalúa, es decir, identifica el producto que se ha derramado, ¿no? Puede ser una lejía, puede ser de repente un limpiabaño, puede ser un alcohol, puede ser algún producto que tú desconoces. Entonces, lo primero que tienes que identificar es saber qué cosa se ha derramado, ¿no? Puede ser una soda, algún otro producto que de repente pueda causar un daño, ¿no? Entonces, debo saber qué producto se ha derramado. Y si no lo sé o tengo dudas sobre lo que se ha derramado, debo consultar la hoja de seguridad del producto. Es decir, lo conocen también como MSDS. ¿De acuerdo? Una vez que he consultado la hoja de seguridad, sé de qué producto se trata, sé cómo reacciona ese producto. Hay productos que no se pueden mezclar con agua, hay productos que no los puedo barrer, hay productos que
de repente necesitan rápidamente una ventilación. Entonces, toda esa información está en la hoja de seguridad. Por eso es importante primero hacer la evaluación y reconocer el producto que se ha derramado. Lo siguiente que tienes que hacer es examinar el volumen del derrame. Si este derrame es pequeño, es de repente de magnitud, y si es posible contenerlo, ¿no? Para los casos de CENI, como los contenedores de estos productos de limpieza son pequeños, en todos los casos es posible contener el derrame. Pero en el caso de que no sea así, que sean muchos bidones que se han derramado, que están abiertos y que ya no los puedo contener, entonces en ese caso tengo que evacuar, es decir, salir del lugar y comunicar que hay un derrame de magnitud, ¿de acuerdo? Entonces, luego de ello tengo que protegerme. Voy a utilizar mis equipos de protección necesarios si es que voy a atender el derrame, es decir, mi traje, mis guantes, mis lentes, la máscara u otros que indique la hoja de seguridad. Las hojas de seguridad, además de brindarme información de qué producto se trata, me indica qué equipos de protección necesito para manipular ese producto químico. ¿De acuerdo? Entonces, si voy a atender Este derrame, lo que tengo que hacer es primero ponerme mis equipos de protección personal, ¿de acuerdo? Luego debo controlar, es decir, detener la fuente del derrame. ¿Cómo lo voy a contener, Susana? Para eso en todos los puntos existen los kits antiderrames o lo tiene también el supervisor. Tenemos estos kits antiderrames, es decir, paños, tenemos las salchichas que le llamamos justo para contener que se siga derramando el producto. Una vez que he contenido y controlado este derrame, tengo que limpiar, es decir, recoger todo el material contaminado, colocarlo en unas bolsas rojas, normalmente para identificar que son productos contaminados, y cerrarlas, ¿no? Luego disponer estas bolsas en los contenedores de residuos peligrosos. Adicionalmente, tengo que limpiar todo aquello que haya sido contaminado por este producto, ¿no? Es decir, la superficie, algo que haya entrado en contacto, puede ser una escoba, de repente algún equipo, todo aquello que haya entrado en contacto con ese líquido que se ha derramado, con ese producto químico, tiene que ser limpiado. Y obviamente los residuos tienen que nuevamente disponerse en una bolsa, colocarse en una bolsa, cerrarlas y disponerlas en un contenedor de residuos peligrosos. ¿Y qué hacemos en caso de sismo y terremoto? En este caso, como es algo previsto, no vamos a poder alertar. Lo primero que tenemos que hacer es paralizar nuestras actividades y conservar la calma. Mantenernos alejados de las ventanas, lámparas, armarios o cualquier otro lugar o, digamos, zona de donde se puedan caer cosas sobre nosotros, ¿no? Si estoy en el almacén, de repente retirarme del almacén porque de repente hay cosas que se pueden desprender y que pueden caer sobre mí. Tercero, tienes que desplazarte con calma y orden hacia la zona segura, ¿no? Sea una columna, sea el lugar que se haya indicado como zona segura, o si estás en una zona como el primer piso, puedes evacuar hacia los círculos o zonas que se han designado como puntos de reunión y zona segura. Finalmente, verifica si existe algún compañero que requiere ayuda. Alerta sobre esto a tu supervisor, es decir, supervisor, hay un compañero que se ha quedado de repente atrapado, que necesita ayuda. Alértalo para que la brigada pueda ayudarlo, llegar por él y pueda ayudarlo. ¿Y qué pasa si el evento o la emergencia es un accidente laboral? Bien, ¿cómo voy a actuar? Primero debo paralizar las actividades en la zona del accidente. Si yo soy testigo de un accidente laboral, lo primero que tengo que decir es alto, paralizar las actividades para poder apoyar, ¿de acuerdo? Luego tengo que avisar al supervisor o brigadista. En este caso, al supervisor más cercano tengo que avisarlo que ha habido un accidente laboral. De repente un compañero se cayó, un compañero se golpeó, se hirió. Tengo que avisar sobre el evento. Debo proteger al accidentado mientras llega la ayuda. Si están mis posibilidades, no moverlo, obviamente, primero, pero sí protegerlo de que de repente se siga haciendo daño, lacerando con la fuente que causó ese accidente.
Finalmente debo actuar, es decir, si estoy capacitado y tengo los implementos para brindar primeros auxilios, lo tengo que hacer porque estoy entrenado. Caso contrario, tengo que seguir las instrucciones del brigadista o supervisor y debo apoyar con las tareas que me indica el supervisor. Lo que sucede normalmente para las actividades de CENIX es que ante un accidente se comunica al supervisor y el supervisor es el encargado de trasladar con el apoyo de algunas personas hacia el tópico más cercano o disponer para que puedan llamar a una ambulancia y trasladar a un centro de salud más cercano al colaborador. Entonces, yo como colaborador simplemente tengo que recordar estos pasos, ¿no? Paralizar mis actividades, avisar al supervisor, proteger en la medida de lo posible al accidentado y actuar, ¿no? ¿Cómo voy a actuar? Si estoy capacitado, doy los primeros auxilios y si tengo los materiales, caso contrario, espero que llegue la ayuda y apoyo más bien a trasladar a mi compañero hacia el tópico o hacia la ambulancia para que le presten ayuda prontamente. Bien, ¿qué más debo recordar respecto a esta capacitación de respuesta ante emergencias? Debo recordar la estructura de los brigadistas o la estructura en caso de emergencia. Un brigadista o los brigadistas son todos los supervisores, ¿de acuerdo? Los brigadistas son multipropósito, es decir, están capacitados para poder hacer frente a evacuación, derrames, incendios y atención de emergencias por accidentes laborales. ¿Quiénes son ellos? Son Esperanza Esquén Castillo como supervisor, Delia Valderrama Prudencio, Carolina Mauricio Casana y José Pianto Espinosa. Y el líder de estos brigadistas es el señor Juan José Santos, ¿no? Quien coordina justo el traslado de los heridos de repente o coordina qué otras acciones se van a tomar en caso de algún accidente, en caso de algún derrame, en caso de algún incendio. ¿De acuerdo? Bien, algunos teléfonos que también son para recordar. El policlínico más cercano es el Ramón Castilla. Normalmente se atienden en la clínica Estela Maris también por el SCTR que todos tienen. También es importante recordar sobre la comisaría de Breña, que puede prestar ayuda, sobre el serenazgo municipal de Breña, los bomberos, recuerden los teléfonos, el 116, Infosalud 113, la Policía Nacional del Perú el 105 y Defensa Civil el 115. Entonces son algunos de los teléfonos que por ahí pueden tomarle una captura de pantalla para poder saber sobre, en caso necesite comunicarme para reportar alguna emergencia. Bien, muchísimas gracias. Hasta aquí entonces esta pequeña capacitación.